Bien, estamos en un contexto sociopolítico muy singular. Usted sabe, toda una problemática para llegar finalmente al proceso electoral. Sin embargo, hay un tema pendiente que tiene que ver con el ejercicio de las funciones que en este momento realizan los que se han dado a llamar autoprorrogados. Eso queremos indagar, queremos entender cuál es el escenario que se puede seguir a partir de que ya esté en curso la carrera electoral para el órgano judicial. Por ello hemos invitado al doctor Franklin Gutiérrez, que nos visite. Le agradecemos infinitamente la gentileza de tomarse este tiempito para hablar con nosotros. Pero para mí es un placer estar con ustedes. A ver, primero, ¿podríamos vislumbrar nubarrones todavía en el proceso electoral? No se sabe, porque cualquier momento puede presentarse, por ejemplo, un hecho de que nadie se presente. Ya está corriendo el plazo de los 20 días y resulta que no hay postulantes. ¿Y qué va a pasar si llegamos a más días sin postulantes? Eso quiere decir que la gente no quiere ocupar esos cargos. Eso sería terrible, es un escenario, evidentemente. Entonces sería no solamente que tendríamos autoprorrogados, sino también que tendríamos una posición de un bloque de la sociedad de abogados o de otros profesionales para el Tribunal Constitucional, en sentido de que no quisieran ellos participar. Entonces el pueblo ya empieza a autobloquear este sistema electoral porque no habría candidatos. Otro escenario es que se presenten muy pocos, con muy pocas posibilidades de poder cotejar hojas de vida. Entonces no tendríamos otra que aceptar los pocos que vayan. ¿Y qué pasa si la cantidad de profesionales no va a cubrir las acefalías de todos los, por ejemplo, Tribunal Agroambiental, la Suprema, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura? ¿Ahí hay un vacío legal para decir si corre o no en esas condiciones las elecciones? Hay un vacío legal. Porque si no hay candidatos, ¿qué haces? O sea, el pueblo no quiere nombrar. Entonces, en cierta manera e indirectamente, el pueblo estaría homologando la prórroga de mandato de estos ciudadanos, de los que están actualmente ocupando estos altos cargos. Se sobreentendería de que la falta de candidatos, de postulantes, pues es una decisión soberana del pueblo, que no quiere participar. Entonces, el poder constituido, ¿qué haría? El poder constituido, en este caso, tendrían que aceptar la autoprórroga. No queda otra. Y en este caso, ¿en qué va a quedar las elecciones? No habría. Es porque este sistema, en otras palabras, está siendo rechazado por el pueblo. Este sistema de elección. Entonces, tendríamos que ir a una revisión minuciosa de la Constitución. Esto ya ha pasado, ¿no? En el anterior proceso recuerdo que no había la cantidad suficiente. Claro, otros dicen, hasta Cotel los de Cotel tenían más votos que los de ahora. Qué terrible. Ahora, otro escenario. ¿Existe la posibilidad de que bombardeen también desde el, entre comillas, las cuestionadas autoridades? No, pues. Es decir, algún amparo, alguna cosa, cuestionen algo. No hay, pues. Hasta el momento, estas autoridades autoprorrogadas tendrían legitimidad política. El constituido se ha autonombrado, el poder constituido. Yo tengo acá el 183.2 de la Constitución, dice 6 años nada más dura. Sí. Y luego se van. ¿Ya? Sí. Entonces, ha cumplido los 6 años. Pero ¿qué va a pasar en el escenario de que no haya candidatos? El poder constituido, que ellos mismos han dicho, ante este vacío nos vamos a quedar, pero con una condición suspensiva, hasta que haya elecciones y se elijan a los magistrados por voto popular. Sí. Eso han dicho. Sí. Pero ¿qué pasa si el pueblo no quiere ingresar al voto popular? Esa condición suspensiva se va a mantener 1 año, 2 años, hasta que inclusive tengamos que cambiar la Constitución. Terrible. Una consultita sobre la base de esto. Muchos se han apresurado a señalar de que
dadas las características, cualquier juicio que uno pueda perder, va a existir la posibilidad de que salga del país. ¿Hay algún elemento jurídico que logre sacar procesos al exterior cuestionando la legitimidad y la legalidad de ellos? En el exterior existe la posibilidad de que puedan, como sucedió en el caso de la reelección indefinida, de que una instancia diga, sí, evidentemente no deberían prorrogarse esas autoridades. Ya hay pronunciamientos, pues ya había habido. Ahora, ya está escrito además. Y quiero conectarlo con un tema que escuché, dije, pero en el sentido internacional, en los derechos humanos, hay un acápite que dice derecho a la justicia. Sí, el derecho de acceso a la justicia. Exactamente. ¿No? ¿Cómo es entramado este escenario? ¿Cómo tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar? Vamos a enlazar. Sí. El derecho de acceso a la justicia en Bolivia sí. Va relacionado con que el que va a hacer justicia sí. tiene que emerger de voto popular, y porque el fallo es una delegación sí. que el pueblo le da a la autoridad y la justicia emana del pueblo, dice. Sí. La Constitución. Sí. ¿Cómo emana del pueblo? A través de la elección popular de los jueces. Es decir, que el soberano coloca ahí a sus autoridades. Entonces, el derecho de acceso a la justicia quiere decir también, yo tengo derecho a la justicia, pero este que me va a hacer justicia no tiene que ser arbitrario, tiene que ser elegido como dice la Constitución. Pero si no es elegido como dice la Constitución, no es un acceso a la justicia. Entonces ya tenemos pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido. El derecho humano lo dice así, que ese acceso a la justicia, en una interpretación integral de la norma del bloque de constitucionalidad, nos dice acceso a la justicia. ¿Podrías tener acceso a la justicia con un juez de facto? Revolcamos la pregunta. ¿Podrías tener acceso a la justicia en un gobierno de facto? Los jueces en el gobierno de García Mesa, por ejemplo, o en el gobierno de Banzer, donde Banzer acomodaba juez como quería él, ¿era acceso a la justicia? Teníamos derecho ya a la justicia, porque los derechos humanos ya estaban ahí. Sí. Los derechos humanos surgieron incluso antes de la Revolución Francesa, claro. Vienen del liberalismo. Entonces, el derecho de acceso a la justicia puede ser entendido en un sistema de derecho humano. Cuando un gobierno de facto pone jueces, ese acceso a la justicia no es completo. Es ideal, nominal, pero materialmente ese acceso a la justicia se ve truncado, roto, hay una ruptura, porque esa autoridad no tiene legitimidad. Entonces esto me obliga a entrar al escenario de las dos leyes que están pendientes, o del tratamiento de dos proyectos de ley, el 073 y el 075. ¿Qué características tienen estos instrumentos primero? Bueno, estas dos normas que tienen que ser dilucidadas en el órgano legislativo, se cuestiona ¿por qué en el legislativo? Porque si uno analiza el bloque de constitucionalidad, primero está la Constitución. Sí. Y la Constitución te dice 6 años nomás duran enseñarse. En el bloque en la jerarquía jurídica, 410 de la Constitución, luego de la Constitución, ¿qué le sigue? Las leyes. Sí. ¿Dónde nacen las leyes? En el soberano. En el legislativo. El legislativo elabora las leyes. En jerarquía es la ley la que puede decir, bueno, la Constitución dice que el señor tiene 6 años nomás. Por lo tanto, yo, como hay ese vacío jurídico, acudo a los principios constitucionales, que es la seguridad jurídica, el derecho de acceso a la justicia, pero mediante ley yo los voy a prorrogar por una necesidad imperiosa de seguridad interna del Estado. Eso se les ha consultado a ellos, no se les ha dicho te quieres quedar o no. Y ellos deberían decir, estos son los principios por cuales el legislativo puede trabajar. Entonces sale la ley y puede decir la ley, por ley transitoria, vamos a aceptar de que estos señores se queden hasta que haya elecciones populares para el cargo de magistrados. Listo. Ahí se quedó, porque la Constitución en este momento está muda. No puede hablar porque los 410 artículos no solucionan el conflicto, claro. Pero sí los principios. Los principios sí solucionan.
Pero acá nadie ha puesto, pues nadie ha dicho qué principios y nadie ha fundamentado aquello. El tribunal, que debería haberlo hecho, no lo ha hecho. Ha dicho, nos vamos a quedar porque no puede haber vacío de poder. No es suficiente, no es suficiente. Ahora el legislativo no saca la ley, lo único que ha hecho es apurar las elecciones. Pero ¿cómo soluciona la ley? No, primero vamos a tratar el tema de inversiones, los caminos, esto que el otro, y luego vamos a ver ese tema. Ahora nos dicen, no, ya es vinculante lo que ha dicho, no vamos a desautorizar al Tribunal Constitucional. Ese acuerdo que han firmado es simplemente, para mí no es ningún acuerdo. Es una agenda de trabajo, y esa agenda de trabajo han dicho primero esto, luego esto y tercero esto. Entonces esa agenda de trabajo está siendo ya desobedecida, ¿no? Entonces unos dicen, voy a salir a bloquear si no hay una ley que diga que se vayan a su casa. No, el otro dice, no, pero se tienen que quedar porque no puede haber vacío de poder y yo no puedo discutir ya algo que ha dicho el Tribunal Constitucional, es vinculante. ¿Viste? Estamos otra vez empantanados. Como en el legislativo no hay un poder político que tenga los 2/3, sí. Bueno, en sentido material, sí, lo que vale es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Quieran o no quieran, es lo que vale, por seguridad jurídica. Hasta que pudiera haber una correlación política diferente. Claro, hasta que el legislativo por 2/3 diga, se van y por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo nombramos? La calle puede forzar. Puede forzar. Evo ya les ha doblado el brazo. Bueno, aunque él dice que no, sí. No, pues, pero yo puedo decir no, pero mis seguidores pueden seguir órdenes por debajo, ¿no? Pero en cierta manera es el ala de Evo Morales el que ha doblado el brazo y ha hecho que esa ley salga y se agilice, ¿no? Ahora, un otro escenario. ¿Hasta qué punto tiene la potestad? Porque han estado diferentes autoridades del Poder Judicial, incluso del Ejecutivo, el Procurador General del Estado, han estado emitiendo criterios como que advirtiéndole al Legislativo de que se pueda aprobar estas, las 073 y las 075, de algunas acciones incluso legales. Claro, lo que pasa es que el órgano ejecutivo, hay que sentarse en la silla del Ejecutivo, de cualquier ministro. Al Ejecutivo lo que le interesa es gobernabilidad. Y si se tumba y se deja sin efecto un Tribunal Constitucional, su gobernabilidad es débil. Es como esta mesa que tiene 4 patas, le tiras una y la mesa es endeble. Cualquier rato se cae. Desde ese ángulo, el Ejecutivo nunca va a querer que esté ausente uno de los órganos del Estado, y más que todo el Tribunal Constitucional, nunca va a querer aquello. Por lo tanto, el Ejecutivo siempre va a pelear porque se quede este tribunal hasta que haya elecciones, siempre por su gobernabilidad. En cambio, en el legislativo ya es una situación dividida de pensamientos jurídicos y políticos y hasta filosóficos dentro del ámbito del derecho constitucional, en que señalan, estos no pueden prorrogarse, no están, la Constitución dice 6 años y se van, entonces no hay prórroga, la prórroga no existe, la prórroga nadie te la da, pero el legislativo puede dar prórroga, no tiene mandato constitucional. El Ejecutivo tampoco puede dar prórroga, porque no tiene mandato constitucional, pero sí te puede advertir, te dice, ante esa ausencia, por seguridad jurídica, yo pido que se mantengan, y si no se mantiene y ustedes me voltean este tribunal, van a ser responsables del caos jurídico y de la desestabilización democrática que hay en el país. ¿Puede hacerlo el Ejecutivo? Puede. Vamos a seguir al futuro con estas indecisiones, este escenario no predecible de lo que puede pasar. Vamos a seguir mientras no existan postulantes. Si hasta el día de hoy no hay ni uno, mañana tampoco, y tal vez faltando un día, por bolivianos al último, no ve siempre, todos al último, se presentan 200, pero de los 200 tal vez 195 no cumplen los requisitos. ¿Qué vas a hacer? O sea, no hay por dónde. O sea, ahorita el conflicto, como decimos singularmente, la pelotita en manos de quién está. Del pueblo. Presenten sus candidatos, traigan sus hojas de vida, quienes quieren ser supremos, vengan. No, nadie va. Los de la comisión están ahí durmiendo
comiendo y durmiendo, no hay que van a revisar, nadie se presenta. Terrible. Yo no me puedo presentar, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy vicepresidente del PS1. Ah, bueno. Entonces me van a decir, usted es político, no puede presentarse. Usted es vicepresidente del PS1, no puede. Claro, no puedo. Tendría que renunciar al PS1 para irme a ensayar a Sucre, a una oficina y volverme ratón en medio de papeles. y me voy a encanar rápido, ¿no? Porque ese es un trabajo bien pesado. De todas maneras, vean ustedes que la pelotita está en el pueblo, el legislativo ya se ha lanzado, pero ya el problema político no termina en el legislativo. Están presionando a que se trate esas dos normas, ¿no? Uno, que se decida qué va a hacerse con los prorrogados, y la paralización de plazos. La paralización de plazos se dan por fuerza mayor hasta en los juicios, por fuerza mayor. Se dice, vamos a interrumpir plazos procesales, ¿por qué? Porque el juez está enfermo. En este caso hay una enfermedad constitucional. ¿Se tiene que paralizar plazos en la Suprema? Sí, se tiene que paralizar porque son cuestiones de fuerza mayor. Claro, qué terrible. Hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Yo creo que este tema hay que tratarlo técnicamente y con pinzas. Pero los políticos, mientras no se despojen de sus intereses partidarios, ninguno te va a dar explicaciones académicas como la que estamos dando en tu programa. Muchísimas gracias por la gentileza, como siempre. Bueno, cuando ustedes gusten. Muchísimas gracias, el doctor Franklin Gutiérrez, dándonos esta mirada desde una visión de cuáles son los escenarios, los horizontes y los factores que explican lo que está pasando en justicia en nuestro país.